¿Qué tal les trata la cuarentena, el COVID? Y estamos ahí, aislados, en cuarentena por sobre todo, Está sin salir bien. casi nada. ¿Y ¿Tienen ustedes ganas qué de ahorita? irse al hospital? Como para las prácticas me refiero. Ah, ganas nos sobran. Ganan lo que sobra, doctor. Está bien, está bien. ¿Y qué tal? ¿Alguno de ustedes tuvo algún familiar o estuvo con algún, no sé, ya estuvo afectado por la enfermedad? Sí, justo ahora mi papá, o sea, le salió positivo anteayer. Y Mm, ahora estamos full aislamiento nosotros en casa. Está bien, está bien. Full, full. Pa- Pasa que es algo que está entre nosotros, ¿verdad? Nosotros, a mí en lo que me toca, constantemente estamos acompañando a amigos, vecinos, familiares de colegas, el querido doctor Faneo, como ustedes saben. Entonces está acá, está entre nosotros y bueno, hay que cuidarse, ¿verdad? Y bueno, esperemos que esto pase pronto y que todo pueda volver a la normalidad, ¿verdad? Para que podamos otra vez meterle las prácticas, las clases presenciales y poder seguir avanzando ahora nuestra vida normal. Se extraña mucho, ¿verdad? La verdad que sí, demasiado. O sea, Así, acostumbrarse a todo esto es muy complicado. así mismo. Y yo recuerdo que cuando en el cuarto año llegamos, era, no sé, muy emocionante poder acercarse. Yo creo que ustedes no pudieron iniciar siquiera las prácticas, ¿verdad? O llegaron a irse a un Eh, periodo, algún la tiempito. Gine con lo que empezamos, bueno, una práctica a reventar, porque justo cuando empezamos, ni práctica, en realidad eran tipo, sí, una práctica a reventar estuvimos y después ya fue justamente esa semana donde, o sea, que Mm, ya se suspendió todo ese No, fuimos proceso. 8 días nomás, doctor. Ocho 8 días. días tuvimos de clase. A mí me generaba mucho entusiasmo irme, comenzar a ver, tocar, ocultar, ¿verdad? Y bueno, espero que pronto podamos superar esto y que puedan meterle, ¿verdad? Es lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, vamos, no se desmotiven, traten de absorber, bueno, la parte práctica es importante, por supuesto, pero también la parte de los fundamentos y la parte teórica es fundamental, ¿verdad? Y bueno, es lo que toca ahora, ¿verdad? Hay que cuidarse, vamos a seguir las directrices de la facultad, pero yo les aliento a que no decaigan, ¿verdad? Esta es una etapa, esto va a ser una anécdota que van a contar ustedes y no decaigan. Traten de dar siempre su mejor. Seguramente que por momentos se bajonean mucho. Nos pasa, nos pasa a nosotros mismos como profesionales, ¿verdad? Te bajonea esto y seguro que a ustedes también en este periodo les bajonea, pero les aliento a que den su mejor siempre y una vez que se supere esto, van a recuperar todo, no se preocupen. Nosotros vamos a estar para ayudarles también. Si llegan, lo importante es estar siempre motivados. Cuando comiencen en los hospitales, mucha motivación, mucha curiosidad, muchas ganas de aprender. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito, vamos a iniciar de la parte de semiología del aparato urinario. Y bueno, voy a compartir acá la pantalla. ¿Qué tal las clases que terminaron ahora? ¿Qué estuvieron dando? Terminamos la parte de neurología, justo ayer rendimos semiología Neuro. neurológica. Sí. Ya, con el doctor, con mi tocayo, Torres. Y con la doctora Alice. Ah, Luis Duarte. Genial. Bueno, eh, vamos a hablar de un poquitito acá de la parte de semiología del aparato urinario. Lo voy a compartir. Ahí ven, ¿verdad? Ay, perdón, tengo que actualizar. Bueno, pueden ver mi pantalla ya, ¿verdad? Sí, 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 ahora. súper, súper. Ya. Un ratito voy a detener esto para que no se trabe. Bueno,
Vamos a hablar un poquito acá de la semiología del aparato urinario. Este es un módulo breve, no hace que esto sea menos importante, por supuesto. Entre la semiología del aparato urinario ya en la práctica clínica, a veces le dejamos un poco relegado, ¿verdad? Pero pasa que acapara mucho el respiratorio, el cardiovascular, el neurológico, el paciente neurológico, entonces acapara mucho esos módulos y también en la clínica misma, en la práctica, la patología, ¿verdad? Ahora sí que ni qué decir, ¿verdad? Todo es pulmón, todo es aparato respiratorio, que también están los cuadros cardiovasculares y los cuadros neurológicos, esos tres acaparan muchísimo. Entonces muchas veces nos olvidamos un poquitito del aparato urinario, ¿verdad? También gastrointestinal suele pasar. Y por darle un ejemplo, el paciente viene con fiebre y bueno, nos centramos muchas veces en el pulmón principalmente, ¿verdad? Y bueno, y por ahí nos olvidamos de otros focos, ¿verdad? Y el aparato urinario tenemos que tener muy presente, a veces da síntomas muy sutiles, a veces da síntomas que eh, simulan patologías gastrointestinales u otras, ¿verdad? Entonces es importante tener presente esto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acá de la anatomía. Ustedes saben que el aparato urinario tiene como glándula principal, ¿verdad? Los riñones. Su función es la secreción de orina, producción de orina. La orina no solamente es agua, ustedes saben que está compuesto por varias otras sustancias de desecho, ¿verdad? Nitrogenado, la urea, creatinina y los electrolitos, por supuesto, para lograr un balance, la homeostasis orgánica y el balance de todas estas sustancias, un equilibrio muy fino. Para mí el trabajo del riñón es un trabajo muy, muy fino, que tiene un rango fisiológico muy estrecho. Y si no se realiza un buen filtrado del riñón, el organismo sale de ese rango fisiológico y bueno, comienzan los síntomas, ¿verdad? Al principio muy sutiles, hay que saber reconocerlo y luego ya muy, muy evidentes, ¿verdad? Que vamos a ir hablando también en el transcurso de las clases. Está compuesto entonces por los riñones, los conductos excretores, los cálices, la pelvis renal y el uréter. Un reservorio que es la vejiga y un conducto evacuador que es la uretra. Básicamente esto. Como dimensiones, mide en promedio 10 a 12 centímetros de alto, 5 a 8 de ancho, 3 a 5 centímetros de espesor, un poco más pesado, 140 gramos en el hombre y 120 en la mujer. Tiene dos caras, dos bordes, dos polos y tres lóbulos, ¿verdad? Esto es una cuestión para sus relaciones. Vamos a dividir de este modo, ¿verdad? Una cara anterior, posterior, un borde interno, externo, un polo superior e inferior y los tres lóbulos. Vieron que es un órgano lobulado. Esta es una vista posterior. Vemos como acá el riñón derecho está un poco más abajo, ¿verdad? Esto es normal debido a la presencia acá del hígado, ¿verdad? Y vemos su relación acá con la duodécima, la undécima costilla y acá vemos un poquitito más arriba el riñón del lado izquierdo. Su relación con el vaso en su polo superior. Acá en esta zona vamos a tener nuestra suprarrenal. Y esta es una vista posterior. Vamos a ubicarla un poquitito mejor. En su cara anterior tiene unas relaciones. Estas relaciones son importantes por la sintomatología que puede desencadenar cualquier afectación del riñón, ¿verdad? Entonces vemos acá que tiene una relación con órganos en el lado derecho e izquierdo, ¿verdad? En el lado derecho, en su cara anterior, cápsula suprarrenal, el hígado que va a estar aquí, el ángulo cólico, mira, aquí está el ángulo cólico derecho, y la segunda porción del duodeno, la vena cava inferior, ¿verdad? Estas serían las relaciones de este riñón en su cara anterior. Y en el lado izquierdo acá vemos como el páncreas le está atravesando en forma longitudinal, la cola del páncreas, la cápsula suprarrenal, el ángulo esplénico del colon, el colon transverso acá, que cruza toda esta zona, el estómago también, en su cara posterior del estómago, acá, y el ángulo duodeno-yeyunal, que estaría acá, más en relación ya acá con su borde interno. Bueno, esta es una imagen de la pared posterior del abdomen.
visto desde adentro. Y vamos a ver la cara posterior, cómo se relaciona a la derecha y a la izquierda. Bueno, básicamente se relaciona como vimos allá en una de las primeras imágenes con las costillas, décima primera, décima segunda. El diafragma, por supuesto, ¿verdad? El psoas y el cuadrado lumbar. Aquí este es el cuadrado lumbar y nuestro psoas. En esta zona puede generar sintomatología que incluso irradia, vamos a ver después por la emergencia de los nervios, dando sintomatología mucho más distal, muchas veces relacionada con el movimiento de los miembros inferiores por la irritación de estos músculos, ¿verdad? Psoas, cuadrado lumbar. El borde externo del riñón, que estaría así, aquí, se relaciona con el diafragma también, con la duodécima costilla, con el transverso, cuadrado lumbar, el hígado, el vaso, ¿verdad? El ángulo cólico izquierdo. Esas son las relaciones que tiene el borde externo. Acá vemos su borde externo o lateral. El borde interno tiene el hilio renal compuesto por la arteria renal, vena renal y la pelvis renal. Vemos aquí, en el borde interno. Esta es una radiografía de abdomen donde vemos acá la proyección derecha, esta es la derecha y la izquierda. La derecha un poquitito más abajo, acá vemos el hígado y la izquierda. Y esto con contraste, es un estudio radiológico contrastado donde vemos cómo se contrastó toda la pelvis y los uréteres. Acá vemos una pequeña estrechez, que después vamos a hablar de esa estrechez. Y aquí ya vemos la vejiga que también está con contraste. Llegó hasta aquí el contraste. Y no se ve nomás acá la zona de desembocadura ya de los uréteres a nivel de la vejiga, ¿verdad? Entonces vemos su proyección también en las radiografías, cómo podemos visualizar. Después vamos a hablar de los estudios diagnósticos en el aparato urinario. Bueno, el cuadrilátero de Greenfeld es una zona anatómica. Su importancia es la debilidad que se presenta en esta zona, ya que ustedes ven acá, ¿verdad? Que justo está acá entre los músculos paraespinales, el oblicuo interno, acá arriba el dorsal mayor, el serrato, acá el oblicuo externo. Se forma una zona de debilidad en donde prácticamente la grasa perirrenal está separada de todo esto, de todos estos planos musculares y piel por esta fascia, ¿verdad? Entonces, esta es una zona en donde se pueden producir hernias. Esta es su relevancia, ¿verdad? Y por esta cercanía, digamos, prácticamente al exterior, aquí al hacer una percusión en esta zona, es como que llegamos hasta el polo inferior del riñón y podemos desencadenar un dolor muy característico al percutir esta zona. Se llama puño percusión, ¿verdad? Y también es un hallazgo positivo de una inflamación o una afectación renal, ¿verdad? Puede ser inflamatoria generalmente. Bueno, el riñón puede tener anomalías. Podemos tener un riñón solitario, vemos pacientes monorrenos con vida normal. Muchos de estos pacientes no tienen sintomatología y el hallazgo suele ser casual, ¿verdad? Acá vemos un riñón en herradura, los pacientes monorrenos, vemos, por ejemplo, doble drenaje, doble uréter, doble pelvis, ¿verdad? Entonces, como les digo, son hallazgos muchas veces accidentales y no tienen ninguna relevancia, o a veces los pacientes tienen infección urinaria a repetición y al investigar encontramos estas anomalías, alguna de estas anomalías se podría encontrar, ¿verdad? En pacientes que tienen infección urinaria a repetición. Salen de una, vuelven a tener un cuadro infeccioso y así debemos sospechar de estas anomalías y investigarlas. Bueno, respecto a la exploración, ustedes saben, acá seguimos el mismo esquema de la semiología, ¿verdad? Un buen interrogatorio es fundamental, ¿verdad? Luego un buen examen físico y por último los exámenes auxiliares, ¿verdad? Entonces el interrogatorio, ustedes ya saben que va dirigido a investigar, siempre dirigir el interrogatorio, escucharle al paciente es importante. Y luego dirigir el interrogatorio también cuando tengamos algunas piezas, vamos juntando y buscando también con un interrogatorio más dirigido, ¿verdad? Ustedes saben que hay pacientes que son más no le voy a decir verborrágicos, sino que hablan más, son más elocuentes o más charlatanes, hablan, y hay otros que son un poquitito más reservados, más calladitos y cuesta más sacarle los datos. Entonces, esa es la parte ya del arte de esto, de saber
sacar los datos, ¿verdad? Es un problema, yo veo que es un déficit que se ve mucho todavía y sería importante que se dé la importancia a la historia clínica, a recabar los datos, a saber indagar, porque muchísimos diagnósticos, creo que un 70% del diagnóstico ya se hace en un buen interrogatorio. Con el examen físico seguramente subimos a un 80% y con el método auxiliar de diagnóstico ya confirmaríamos, ¿verdad? Entonces hay que darle la importancia a la historia clínica y falta. Eso yo creo que es un tema pendiente todavía con los profesionales que vamos viendo. Bueno, el aparato urinario. Vamos a encontrar signos, síntomas que sugieran hallazgos de afectación del aparato urinario, ¿verdad? Les pregunto, ¿conocen algún signo o síntoma que pueda sugerir afectación del aparato urinario? ¿Me podrían decir o escucharon hablar o tuvieron algún familiar con alguna afectación y recuerdan algún signo que hizo pensar, bueno, esto puede ser un problema renal o puede ser un problema en la vejiga, en la uretra? ¿Me podrían decir? Y, ¿qué tal, doctor? Y mi hermano, por ejemplo, tenía dolor fuerte a nivel no sé, tipo a nivel del abdomen y un poco de su espalda que irradiaba. Y él Ujú, tenía piedras, por ejemplo. exactamente. Y tenía dolor en la parte anterior del abdomen. Exactamente. Anterior, no posterior, o sea que también posterior. Sí, tipo más o menos irradiaba, decía, pero él Exactamente. sentía adelante. Ya. El dolor es luego de por sí el motivo de consulta más común en el mundo, ¿verdad? El motivo de consulta más frecuente, ¿verdad? Y el dolor, hay que saber eh, hacer una semiología y poder relacionar con el órgano o el aparato que está generando el dolor. Entonces sí, el dolor, y vamos a ver después las características del dolor, cómo sugieren eh, la localización del origen de ese dolor, ¿verdad? Muy bien, el dolor. ¿Algo más? ¿Algún signo, síntoma? Edema palpebral puede ser también, doctor. El edema, sí, muy bien, el edema. El edema palpebral, o puede ser bipalpebral, más comúnmente relacionado. Vamos a tener una clase solamente de edema después, porque la patología renal es una patología de progresión mayormente crónica. Hay patologías que se instalan rápidamente, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver muchísimo en la práctica clínica, mismo por ser una de las complicaciones más comunes de la diabetes, la enfermedad renal crónica. Y es un proceso lento, sutil, entonces muchos pacientes subestiman, desestiman los síntomas. Entonces el edema palpebral que un paciente, que una persona se levanta a la mañana y le llama la atención el edema bipalpebral, bilateral, por ejemplo, es muy desestimado. No, yo amanezco así y después para la media mañana o al mediodía ya estoy bien. Y después ya para el mediodía no mejora, pero para la siesta ya mejora. Y después ya no mejora, ¿verdad? Entonces, es un síntoma que tenemos que saber reconocer y darle la importancia, porque el riñón causa mucha morbilidad. La enfermedad renal crónica, después nosotros vamos a hablar de lo que son los síndromes urémico, el síndrome nefrótico, causa mucha morbilidad y da una afectación sistémica, ¿verdad? Eh, Pasan mal los pacientes renales, ¿verdad? Entonces, y desde llamarle una infección, una pielonefritis, el problema de las litiasis, eso sí que ni qué decir acá, como comentó el compañero de ustedes, el dolor. Si vos pudiste presenciar el cólico nefrítico, ¿alguien presenció un cólico nefrítico? ¿O tuvo, peor? Yo presencié. De verdad que es terrible, Eh, desesperante. sí. Para el que tiene ni qué decir porque no se queda quieto, no encuentra una posición antálgica, es como que está, por eso los semiólogos llamaban como
el síndrome de la cama deshecha. Estaba las sábanas del paciente que durmió ahí estaban totalmente deshechas, la cama estaba totalmente deshecha porque el paciente no encuentra una posición antálgica. Entonces es bastante desesperante, ¿verdad? Bastante característico. Les juro que cuando tengan su primer paciente con cólico renal, van a saberlo, van a recordarse de esto, ¿verdad? Entonces, el aparato urinario, bueno, síntomas, vamos a escuchar muchos de ellos, la disuria, que seguramente que ya escucharon, la poliuria, el tenesmo, ¿verdad? Que escucharon ya estos términos, seguro ya fueron escuchando, ¿verdad? La hematuria, la nicturia, la oliguria, ¿verdad? El dolor, que es un síntoma frecuente, el edema, tanto edema de miembros inferiores como palpebrales, ¿verdad? Entonces, son hallazgos comunes, ¿verdad? Traumatismo, los traumatismos pueden estar relacionados con enfermedad renal, por supuesto, los hematomas capsulares, eh, el desgarro mismo de la arteria renal por abulsión, ¿verdad? Por traumatismos de alta energía, las infecciones, vamos a ir hablando, las enfermedades metabólicas, vimos que la diabetes afecta muchísimo. Y antecedentes familiares de enfermedad renal, porque hay enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, el lupus, que vemos mucho en nuestro medio, se ve y sabemos que uno de los órganos blancos de la autoinmunidad puede ser la nefritis y afectación renal y enfermedad renal crónica por ende, ¿verdad? El dolor. Bueno, el dolor puede estar localizado en el riñón mismo, en el uréter o en la vejiga, ¿verdad? Aquí tendríamos la lumbalgia, el dolor a nivel lumbar en la zona posterior, ahí más o menos en el ángulo formado por la columna y la 12ª costilla. Esa zona es la zona lumbar o fosa renal, ¿verdad? En esta zona puede presentarse el dolor de origen renal, pero así como comentó el compañero, no necesariamente también puede presentarse en la cara anterior del abdomen, región anterior, y una irradiación incluso hacia la región de la ingle y del escroto en el caso de los hombres, la región vulvar en el caso de las mujeres, y tratarse de un cólico renal con una migración, por ejemplo, del cálculo y presentar ya un cólico ureteral. Vamos a ver después las características y dolor también en la vejiga por la cistalgia, por la cistitis y demás. Bueno, la lumbalgia es una de las causas más frecuentes de consulta. La lumbalgia, habitualmente el paciente viene con lumbalgia, muchas veces le atribuyen a una causa osteoartromuscular, pasa muchísimo, ¿verdad? Y sin embargo resulta ser un problema urinario, o consultan ya habiéndose tratado pensando en una causa urinaria, pero resulta que es de causa osteoartromuscular, ¿verdad? Entonces es importante diferenciar esto. Acá como vemos en esta parte está hablando de esto, los órganos retroperitoneales, esto es fundamental, los grandes vasos dan un dolor también que puede confundirse con un cólico, la disección de aorta, por ejemplo, que causa un dolor intenso, con una irradiación también, si la disección va bajando, ¿verdad? Hacia la región de la ilíaca, entonces da un dolor también típico, puede iniciar interescapular, luego puede descender hacia la región lumbar y irradiar hacia la región inguinal, entonces como imitando un dolor de un cólico renal y una migración del un cálculo, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí usted tiene que tener el tacto de saber reconocer los factores de riesgo, la presentación clínica del paciente, la historia clínica, como les comenté, y por supuesto un examen físico y después la firma y sello ya con un estudio diagnóstico, ¿verdad? La lumbalgia de origen renal podemos tener lumbalgia aguda y la lumbalgia crónica. La lumbalgia aguda puede ser por una distensión brusca de la cápsula renal y también distensión de las cavidades pielocaliciales, ¿verdad? Esto serían conductos huecos, ¿verdad? Cavidades, sí, los ductos, los uréteres o la pelvis, y esta es la distensión de un órgano sólido como es el riñón, ¿verdad? La cápsula. Esta cápsula puede estar distendida por una inflamación del parénquima, la pielonefritis, la glomerulonefritis, el infarto renal, ¿verdad? Produciendo dolor. Los procesos perirrenales, como una pielonefritis o un hematoma, distienden la cápsula. Y el dolor suele ser un dolor gravativo
o punzante, una intensidad variable y se propaga al abdomen. Mira, infarto renal es una entidad rara, se ve generalmente en el contexto de las embolias. Y para traer un poco a colación el tema del COVID, que es lo que estamos viendo tanto el COVID por presentar un estado de hipercoagulabilidad, un estado de tromboinflamación, puede dar necrosis tubular aguda, vemos también eh, infarto renal, ¿verdad? Por la trombosis misma de la arteria renal, ¿verdad? Y es una forma de presentación también, ¿verdad? Después, debido a la distensión rápida de las cavidades pielocaliciales, el enclavamiento de los cálculos, coágulos, muchas veces detritos de masas tumorales que se desprenden, ¿verdad? Entonces esto corre a través de los uretres y llega a un punto de estrechez uretral. Vamos a ver que tenemos dos puntos de estrechez en donde pueden quedar enclavados y esto produce una distensión rápida de estos ductos y un dolor intenso, ¿verdad? Y esto hace que se produzca una lumbalgia aguda, ¿verdad? Es un dolor intenso, intermitente. Esto es muy interesante, da muchos síntomas vasovagales. ¿Qué entienden ustedes por síntomas vasovagales? ¿Alguien podría darme un síntoma vasovagal? ¿Escucharon ya? Cardio, ¿no dieron todavía la parte de cardio? Sería hipotensión, sudoración, Muy bien, náuseas. así mismo. Correctísimo, así mismo. Esto da síntomas vasovagales. El paciente está sudoroso, está pálido, tiene náuseas, puede estar hipotenso, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que la lumbalgia renal aguda es bastante, digamos, espectacular en sus síntomas. Es muy, muy florido, eh, es muy intenso son los síntomas, es muy claro, ¿verdad? Inquietud, los deseos de orinar, que es el tenesmo, ¿verdad? Es un deseo intenso de orinar, ¿verdad? Muchas veces sin éxito, ¿verdad? No logran, ¿verdad? Entonces, esto, a ver, digamos. En cambio, la lumbalgia renal crónica es un dolor permanente que está ahí molestando y tiene sus exacerbaciones. Por eso es lo que se confunde mucho con el dolor de osteoartromuscular. También es gravativo, ¿verdad? Pero en este vimos que era mucho más intenso, ¿verdad? De inicio agudo, y este es un dolor más permanente con exacerbaciones. El gravativo es un dolor que está como, un dolor que está comprimiendo ahí. Es como una pesadez, algo que está comprimiendo constantemente en esa zona. Y el paciente está buscando una posición que le relaje, ¿verdad? Puede pasar, ustedes saben perfectamente y seguramente por, qué sé yo, algún ejercicio físico brusco, a veces mismo el estrés, ¿verdad? O haber levantado algo pesado. Entonces muchas veces el arto muscular da ese dolor. Es como una compresión en esa zona que está ahí constantemente y al hacer una maniobra, muchas veces calentamiento, estiramiento o tomar relajantes musculares pasa, ¿verdad? O sea, es muy similar, ¿verdad? Pero también tiene los datos que le hacen diferir y poder diferenciar el dolor osteoartromuscular del renal. Esto tiene posiciones antálgicas y se ve en procesos crónicos, tumores, la tuberculosis, la litiasis coraliforme, los quistes. Muchas veces estos son asintomáticos o una pielonefritis crónica. Bueno, el cólico renal. Este también, este es uno de los dolores más, digamos, espectaculares, así, o sea, mucha sintomatología me refiero, ¿verdad? Ya sabemos que es la distensión brusca de la cápsula o de las cavidades pielocaliciales. También se puede dar por irritación de los nervios que transcurren en la cara posterior del riñón, de segundo intercostal y abdómenos genitales. Y vieron que esto irradian y van hasta allá en la zona que hablamos de la fosa ilíaca, región inguinal y genitales y escroto, ¿verdad? Por ello es a causa de estos nervios, es la irradiación que hablamos. Comienza en esta región costovertebral de la que hablamos, en la región dorsal, es un dolor profundo y puede también dar en el flanco afectado. Muchas veces el dolor es un cólico renal, pero no se presenta ya en la fosa lumbar, sino que en el flanco izquierdo, por ejemplo, y se propaga a la pared abdominal, ¿verdad?
y va irradiando hacia la fosa ilíaca homolateral y puede llegar hasta la ingle y también en la zona genital, en donde da una característica muy típica que es la hiperalgesia. Es decir, cuando se estimula, se toca, duele más. Es una zona hipersensible. Es muy intenso, inicia en forma brusca, el dolor es extremo, no encuentra una posición antálgica, ¿verdad? Que puede no tener fases de calma, ¿verdad? Y es en forma continuada, un dolor intenso, continuo, y como vimos acá lo que le había comentado, la cama está totalmente deshecha, ¿verdad? El cólico ureteral se da por la obstrucción por cálculos, coágulos, restos tumorales. Puede haber hematuria y el dolor tiene las mismas características de un cólico renal, ¿verdad? Las mismas características, digamos, porque esto puede iniciar arriba, pero por la afectación de esto que está en la cara posterior del riñón, da una irradiación, entonces se parece mucho al dolor ureteral, que puede iniciar ya en el uréter en su tercio medio, distal, y dar una sintomatología muy similar a la del cólico renal. La cistalgia inicia en la vejiga, suele ser continuo, está localizado en el hipogastrio, empeora con la micción, durante la micción, y puede acompañarse, ¿verdad?, de disuria, polaquiuria, pujos y tenesmo vesical. La disuria, ¿recuerdan ustedes qué es la disuria? ¿Alguien? Polaquiuria, el tenesmo, Dolor al orinar, Dolor. doctor. sí, sí, muy bien, la disuria. La polaquiuria, eso La, lo vamos a ver. aumento de micciones, o sea, aumento Así, de así, veces orinar. así mismo, sí, así mismo. Y muchas de ellas infructuosas también. Y o pequeña cantidad. Y el tenesmo, que es esa sensación intensa, esa gana intensa de orinar, y muchas veces también infructuosa, ¿verdad? O parece como incompleta. Y generalmente procesos inflamatorios, agudos o crónicos, ¿verdad? Cistitis, cálculos dentro de la vejiga, tumores, ¿verdad? Y en pacientes muchas veces que hacen quimio, también la cistitis por actínica o por quimioterapia, ¿verdad? Bueno, esto es muy interesante, las alteraciones del aspecto de la orina. Ven acá, esta es una orina piúrica. Esto es cosa de todos los días, gente. No sé si ven bien las imágenes, esta imagen. Esto tendría que ser amarillo pajizo, citrino, se tiene que poder ver a través de la orina, ¿verdad? Sin embargo, esto es algo espeso, purulento. Esto va a decir, no, esto no vamos a ver. Bueno, no sé si alguno de ustedes pudo ver, pero esto es cosa de todos los días. Vemos muchísimo. La piuria, presencia de pus, franco, ¿verdad? El aspecto turbio y es consecuencia de procesos inflamatorios piógenos del riñón, pielonefritis, abscesos o de las vías urinarias y de los accesos o de la uretra. La uretra difícilmente genere algo así porque generalmente en el primer chorro misional sale la secreción purulenta y no va a generar una orina así plenamente piúrica. Tendría que ser más alto, ¿verdad? Pero estos demás sí, riñones, uréter. Bueno, la hematuria es la orina que quiere un color como agua de lavado de carne, el de aguasa que le dicen, ¿verdad? Y tiene que tener por lo menos 1,5 ml de sangre por cada litro de orina para que genere esta tinción y se vea hematúrica, ¿verdad? Que es la hematuria macroscópica. Si nosotros constatamos al sondaje o al juntar en un frasquito de orina hematuria franca, quiere decir que este paciente perdió por lo menos 1,5 ml de sangre, ¿verdad?, en un litro de orina para que haya teñido de ese modo. Es una pérdida considerable, ¿verdad? También tenemos la orina que macroscópicamente es normal, pero microscópicamente presenta hematíes. Esta es la hematuria microscópica. También tiene su relevancia. Bueno, las orinas turbias se observan sobre todo después de la micción por precipitación. Hay orinas que tienen factores algunos como los factores fisiológicos, como la presencia de los fosfatos, se observan a la mañana al despertar. Hay ejercicios físicos intensos que también producen una orina turbia y no es un proceso patológico, ¿verdad? La hiperuricemia, esto sí es patológico. La leucemia, esto es patológico, sí, ¿verdad? Y causa orinas turbias.
Bueno, la poliuria es el aumento del volumen de orina producido por los riñones. Tenemos poliuria fisiológica por una ingestión abundante de líquidos. La potomanía, que es una enfermedad psiquiátrica. Bueno, dentro de las formas patológicas se puede dar dentro del contexto de la diabetes mellitus, diabetes insípida, la hipercalcemia. La diabetes mellitus es por un mecanismo de diuresis osmótica, ¿verdad? Ustedes saben que la glucosa llega a un umbral de filtración que después ya no se puede retener la glicemia y comienza a filtrarse, y detrás de la glucosa tiene un poder osmótico y lleva consigo agua, entonces produce mucha deshidratación. Es por ello que los pacientes con diabetes mellitus tienen la polidipsia. En la diabetes insípida, un proceso más bien hormonal, en donde genera grandes cantidades de poliuria, ¿verdad? Y la hipercalcemia, el calcio también similar a la glucosa, tiene un mecanismo osmótico, la hipercalcemia, en donde se produce una poliuria por ósmosis, ¿verdad? Y también entonces hay que reponer ese líquido y por eso la poliuria, ¿verdad? La fase de salida de la ira, una injuria renal aguda, cuando se está recuperando, produce una poliuria. Eso es característico y es importante reconocer esta fase, porque si no compensamos esa fase de salida, podemos caer otra vez en una deshidratación, en una compresión de volumen de la volemia, ¿verdad? Y generar otra vez una falla renal, ¿verdad? Prerrenal, que después van a ver eso más adelante, o tal vez en fisiopato solamente vieron. La post-obstructiva, también lo mismo, es una injuria renal obstructiva que al superarse la obstrucción se genera una poliuria. Hay ciertos fármacos que producen poliuria, la oliguria. Bueno, y la oliguria, que es lo contrario, es la disminución del volumen de orina. Causa fisiológica pueden ser incorporación escasa de líquidos, consecuencias patológicas, disminución del filtrado glomerular, la causa más común, ¿verdad? Acá algunos términos que van a ir escuchando. La opsiuria es el retardo de la eliminación del agua incorporada. Si ustedes hacen una prueba, ahora mismo toman un vaso de unos 250 ml en un minuto. Toman todos 250 ml. ¿En cuánto tiempo ustedes esperan, o no sé si analizaron o hacen memoria? Normalmente, ¿en cuánto tiempo genera ganas de orinar eso? ¿Alguien me podría decir? No sé si se entiende mi pregunta. Hagan una prueba. Agarren un vaso de 250 ml. Tomen todos esos 150 ml. Y en un periodo de tiempo ya van a ir a orinar. Ese periodo de tiempo, hay un periodo de tiempo normal, desde que se incorpora el agua y se filtra y se elimina. Ese periodo de tiempo se extiende en las patologías como la cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico. Entonces el paciente incorporó agua pero no eliminó y se comienza a producir un balance positivo. Normalmente toma 2 horas, desde que se ingiere hasta que uno se levante y vaya a eliminar ese exceso que muchas veces se produce un balance positivo, el organismo no necesitó y elimina. Hagan la prueba. Y en los cardiópatas generalmente toman líquido pero no eliminan y van haciendo balance positivo y se van edematizando. Cardiópatas, renales, cirrosis. La anuria es la falta total de diuresis en el periodo de 24 horas. La nicturia, un predominio de la diuresis en horas de reposo nocturno comparado con la vigilia, ¿verdad? Y la nocturia es la necesidad de levantarse durante el sueño nocturno para orinar debido a una hipercontractilidad o hipersensibilidad de la vejiga o la uretra, ¿verdad? La nicturia es la que tiene más relevancia acá, ¿verdad? Es tener que levantarse a la noche para orinar, ¿verdad? Más veces incluso que de día, ¿verdad? 2, 3 veces se levanta a la noche, eso no es normal. Bueno, acá llama la atención una masa en hipogastrio. Esto es nada más y nada menos que una vejiga. A esto le llamamos globo vesical y es una vejiga distendidísima. Esto muchas veces se puede dar por una obstrucción, ¿verdad? Es una retención urinaria por definición, pero esta retención se puede dar por una obstrucción orgánica, puede darse por una obstrucción tumoral, instrumental,
puede darse por una disfunción, por una obstrucción funcional, ¿verdad? La vejiga neurogénica, por ejemplo. Bueno, y básicamente la vejiga comienza a acumular orina y no puede evacuar, ¿verdad? Entonces, este es el globo vesical. Genera mucho dolor, ¿verdad? Una sensación, de un tenesmo, unas ganas de orinar, ¿verdad? Intensas. Y en algunos pacientes, aquellos que tienen disfunción autonómica, muchos ni siquiera sienten, ¿verdad? Posanestesia muchas veces, o si no, en pacientes con vejiga neurogénica, los pacientes con diabetes, pacientes con lesión medular, no sienten. Bueno, y la incontinencia vesical sería lo opuesto, es la imposibilidad de retener la orina. La disuria que ya habíamos hablado es una diuresis difícil, dolorosa e incompleta, ¿verdad? Es doloroso, trabajoso, ¿verdad? Y es incompleto. La polaquiuria, habíamos hablado, es un aumento de la frecuencia miccional con volúmenes reducidos. O sea, constantemente está yendo, tratando de orinar, pero los volúmenes son pequeños y al rato de vuelta el ciclo. El tenesmo es una percepción subjetiva de un espasmo vesical al final de la micción. Genera una sensación insatisfecha, incluso haber evacuado toda la orina después, como que no se evacuó totalmente, ¿verdad? Y se acompaña de pujos para intentar evacuar satisfactoriamente la orina, ¿verdad? La enuresis, un acto involuntario y no consciente durante el sueño, diurno o nocturno, es orinar durante el sueño. Bueno, después, acá esto es la parte de técnicas de exploración. Vamos a ver más adelante las técnicas clásicas y las maniobras. Lo vamos a dejar para una siguiente clase. Una pequeña introducción. Ustedes, como saben, el examen físico, básicamente seguimos siempre el mismo esquema de la exploración. Una inspección detallada, una palpación detallada, percusión. Y la ocultación, sí, la ocultación también se utiliza, es básicamente es muy poco lo que se puede ocultar en lo que es el aparato urinario, pero el hallazgo que se encuentra es muy sugestivo, muy sugerente de una patología. O sea, no de rutina vas a estar buscando ahí ocultando, pero si sospechas una patología, puedes buscar y si encontrás, es muy característico de dicha patología y vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Se oculta en la región periumbilical y lumbar. Entonces, una inspección del abdomen, de la región lumbar, de los órganos genitales, la palpación del abdomen, la región lumbar y los órganos genitales, la percusión de la zona lumbar y la ocultación, como hablamos, de la región lumbar y periumbilical, ¿verdad? Bueno, esto vamos a dejar para la siguiente clase, cuando hablemos un poquitito de las maniobras, de maniobras semiológicas del aparato urinario, que es en una siguiente clase. Y nos quedamos por aquí en esta clase. Si tienen alguna... A ver, ¿cómo volvemos? ¿Tienen alguna... ¿Están ahí? Disculpen, no sé si se Sí, fue. sí, 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 ahora sí. te escuchamos. Sí. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, les escucho. Igual si hay pregunta o duda existencial, no hay problema, todos tenemos. Profe, ¿y cuál es la Dime. diferencia entre nicturia y nocturia? Visto que habían los dos. Sí, la nicturia, realmente la nicturia es el más relevante para nosotros, es patológico. La nicturia es levantarse, la nocturia es, yo por decirle, muchos de las personas normales fisiológicamente pueden levantarse a orinar a la noche. Ahora, que se invierta ese ciclo y que se dé más diuresis durante el sueño, o sea, interrumpe el sueño, se levanta, orina a la noche principalmente durante el sueño nocturno. Esa es la nicturia. Y es un fenómeno que se da por la redistribución de los líquidos al ponerse en posición horizontal. Ustedes ven, por ejemplo, muchos cardiópatas durante el día por el fenómeno hidrostático de la presión atmosférica, la gravedad, todo el líquido va abajo. Entonces, ¿dónde queda? Quedan los pies, quedan el miembro inferior. Pies, a medida que se retiene el líquido, tobillos, tercio inferior de las piernas, rodillas y algunos llegan hasta los muslos. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que se acuesta, que adopta la posición
horizontal, de cúbito. Esos líquidos se redistribuyen y el líquido que estaba en la zona de pendientes sube, se redistribuye. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la filtración renal porque hay oferta de líquido que se movilizó y el paciente se despierta y a la pucha, tengo que orinar ya otra vez. Se va a orinar, vuelve, duerme y el ciclo se repite. Cuando esto se da 3 veces o más, eso ya es la nicturia. Es patológico eso. El otro fenómeno, ese es uno de ellos. El otro fenómeno es el prostático. Lo mismo. El prostático como tiene se llama una micción incompleta, queda un remanente urinario, ¿verdad? Le llaman residuo postmiccional. Es decir, el prostático va, evacua, orina, pero queda un residuo. Normalmente ese residuo es hasta de 200 ml. Podemos tener un residuo de máximo 200 ml, ¿verdad? Pero ellos tienen un residuo mayor, tan grande como 300, 400, 500 ml. Imagínate, la vejiga queda cargada después de cada diuresis. Entonces, el paciente prostático se acuesta, por supuesto se puede distribuir eso, o tomó líquido, o se redistribuyen los líquidos, se distiende la vejiga, entonces se tiene que levantar y se va otra vez a orinar. Y orina, y por supuesto, como es prostático, el hallazgo típico es el esfuerzo al final de la diuresis, contrae el abdomen, muchas veces tiene que comprimir la zona baja del abdomen, comprimir la vejiga para evacuar lo más que pueda. Se va, se acuesta, por supuesto el riñón no para, sigue filtrando y filtra y genera nuevamente una diuresis, un gasto urinario que el paciente de vuelta tiene que levantarse a eliminar. Entonces ese proceso es la nicturia y es patológico. Si un familiar, un paciente está sufriendo eso, no es normal y hay que investigar. Ese es muchas veces el problema que nosotros tenemos en la práctica clínica. El paciente normaliza sus síntomas. A veces lo que a ellos les parece totalmente irrelevante, para nosotros puede ser una pieza, pero fundamental para hacer un diagnóstico. Entonces, de ahí el arte de saber sacar los signos y síntomas del paciente, ¿verdad? Durante el interrogatorio. Porque mucho de esto le va a resultar, le va a dar por la tangente. No, pero yo no vengo por eso. A mí lo que me importa es esto. Pero sin embargo, ese otro dato es el por el cual vos te puedes agarrar y llegar a un diagnóstico. Así es. Gracias, doctor. Por nada. Profe, y Sí, con y con respecto al olor de la orina, tipo, ¿cuáles serían las variantes o cuáles son las patologías que hacen que la orina cambie de olor? bueno, respecto al olor, por supuesto, sí. Mira, también se puede el tema de el olor desagradable, el olor de por sí, el de tipo amoníacal, es el olor que se da después de su descomposición, ¿verdad? Pero el olor, la fetidez, normalmente puede implicar infecciones, primeramente. También patologías tumorales, principalmente cuando ya se asocian a hematuria, eliminación de detritus, también puede orientar. Y vemos, mira, no tan frecuentemente, pero en nuestro medio ya me tocó ver y con los colegas un par de casos de fístulas en pacientes con tuberculosis, fístula recto vesical, eh, entre la vejiga y la vagina. ¿Verdad? Entonces se puede dar esto, ¿verdad? Y el paciente puede tener una diuresis con olor eh, más fétido, ¿verdad? Por estas fístulas que se dan, ¿verdad? Pacientes con tuberculosis genital se da, los pacientes con tumores, vemos muchas fístulas rectovesicales y su aspecto también es sugestivo, sugerente, ¿verdad? Y por supuesto el olor orienta, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito más de eso también en una de las clases sobre características de la orina normal. Y ahí vamos a hablar también de las características de la orina patológica y profundizar un poquitito también en esos puntos, ¿verdad? Pero sí, también es el examen de la orina, el examen tipo macroscópico y de sus características puede orientar mucho, ¿verdad? Puede orientar el color,
el olor, si es turbio o no, ¿verdad? Orienta bastante también en algunas patologías. Vamos a ver que es muy interesante también esto en la práctica. Dale, muchas gracias, doctor. Bueno, Ingrid. Y bueno, cuídense mucho, gente, y nos vemos en la próxima clase. Super, doctor, muchísimas gracias. Dale, Gracias, hasta gracias. Que luego. tengan un buen Chao, fin de chao. semana. Doctor, Gracias, muchísimas chao, gracias, chao. doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe.